Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y hoy os traemos Found Footage Extremo, pero no es un título que nos hayamos sacado nosotros de la manga, sino que Filmin en su plataforma ha traído películas que se celebraron en Terror Molins, el festival que se celebra en Cataluña a la vez que el de Sitges, que seguramente es el más conocido. En la categoría de Videodrome Extremo nos encontramos estas dos películas que hemos decidido traeros sin spoiler para que podáis disfrutarlas o no vosotros mismos. Y antes de comenzar con la review, quería daros las gracias a todos los que habéis colaborado en esos likes para que consigamos este gran paquete de tizas buenísimo, que ya veis lo bien que escribe en esta pizarra. Así tus dibujos van a tener mucho más sentido, Roten. El que pida tizas de colores, que siga dando likes a los vídeos y no os preocupéis que pronto llegarán. Empecemos por la primera película, God Forsaken. La mano alejada de... lugar alejado de la mano de Dios, creo que significa esta frase. Una película que sí que hemos estado viendo, que por las redes sociales como Twitter mucha gente hablaba de ella. Y si es un Found Footage, ya sabéis que para nosotros vamos de cabeza directos y los vemos todos toditos. Pero, ¿de qué trata exactamente God Forsaken? Bueno, pues la sinopsis la verdad que no es muy variada. Nos presentan a un grupo de documentalistas que deciden ir a un pueblo pequeñito cerca de Canadá para grabar los hechos, o investigar, mejor dicho, hechos que han ocurrido bastante extraños en un funeral. Esta película es canadiense de 80 minutos, pero su director es su ópera prima, el afgano Ali Akbar Kamal. Tengo que decir que aunque las buenas intenciones de este señor se notan en la película, también se nota que ha utilizado el formato Found Footage porque baja el presupuesto mucho y que no lo conoce prácticamente nada, ya que no solo utilizará todos los clichés posibles, sino que lo que más me molesta a mí, y quiero empezar así, es que no tiene ningún sentido que se utilice este formato. La verdad que si algo nos fijamos, nosotros que somos un poquito puristas y que hemos visto mucho sobre falsos documentales o metrajes encontrados, nos fijamos en que la cámara esté justificada, que tenga sentido, que vayan a grabar, no que sea simplemente un grupo de estudiantes que están grabando un documental. O unos futuros cineastas que están intentando grabar una película. Nos gusta que tenga un poquito una justificación un poquito más realista, porque ya queremos un poquito más de originalidad en ese sentido, pero sobre todo que la presencia de la cámara y la justificación de que una persona esté constantemente grabando a su alrededor y a sus compañeros esté justificada. Entonces esto ya es uno de los motivos que no se cumple exactamente en esta película, que si bien yo ya tengo que decir que a mí me ha gustado bastante, al revés que a Roten, entiendo y comparto exactamente los mismos defectos que Roten va a comentar. Rápidamente, esta historia la verdad es que no es una que no hayamos visto nunca. Sí que acompaña muy bien para hacer la Found Footage, pero todo lo que la rodea la destruye, tanto los extras como actúan por el fondo, como actúan los protagonistas, excepto alguna escena en concreto, el maquillaje pajillero, cómo utilizan el típico filtro de que la cámara falla, la edición, el cámaras imposibles, muchas cosas que hacen que a mí me moleste muchísimo que utilicen el cámara en mano. Si esta película la hubieran hecho como fue Arrástrame al infierno, por un ejemplo, en el que no se utiliza el falso documental, pero que también trata algo muy parecido, no me quejaría tanto. Pero utilizar este formato para el presupuesto bajo y una historia tan mala como la que nos cuentan aquí, tan aburrida, con un ritmo tan extraño, con unas decisiones tan estúpidas, con unos personajes que de verdad no sabes ni por qué hacen lo que hacen, a mí me molesta mucho y le pongo un 0. ¡Madre mía! ¿En serio, Rote? Un 0 le he puesto a esta película. Bueno, la verdad que él se cabró muchísimo durante toda la película. Y yo, bueno, pues supe disfrutarla. Quizás tengo que reconocer y ser honesta, quizás la disfruté más de lo que lo hubiera disfrutado en otra ocasión, porque hacía muchísimo tiempo que no veía un falso documental de este estilo, de terror, y con esta sensación, ¿no? Que hace tiempo que no sentía esto con una película. Entonces quizás por eso ese hándicap mío de que a mí sí que me haya gustado o entretenido bastante, dentro de que entiendo casi todas las cosas que dice Roten. Para mi gusto, a nivel de interpretaciones, la mayor parte de las veces estaban sobreactuadas, pero sí que ha habido determinadas escenas, o mejor dicho, secuencias donde me han resultado tremendamente tensos las conversaciones que tenía, o más bien los gritos y la manera de gritar y de correr que tenían. Han sido las partes y las secuencias que más me han gustado, que me han conseguido meter en la película, que me han dado la tensión que correspondía, y uno de los motivos por los que sí que me ha gustado la película. Con respecto a los efectos, no tengo nada que objetar. La verdad que hasta simplemente unas pequeñas cicatrices y surcos en la cara se notaba demasiado la prótesis para estar en el año en el que estábamos, pero bueno.
Y con respecto al guión, pues yo sí que he visto cierta originalidad. Sí que es verdad que resultaba un poquito confuso las decisiones que tomaban ciertos protagonistas y algunos extras, como por ejemplo la policía. A los que hayáis visto la película me entenderéis, esa irrupción de la policía y de los bomberos a esa casa y lo que hacen después de que ven el pastel que hay en esa pequeña casa. Pero lo que es cómo se ha tratado la historia, pequeños detalles sobre Dios, sobre el infierno, qué ocurre cuando nuestros protagonistas están unos 5 segundos inconscientes o han perdido un poquito el sentido de sí mismo, la conciencia de sí mismo. Ha habido pequeños detalles que la verdad que me han dado un poquito de terror, por decirlo de alguna forma. Así que por estas pequeñas cosas yo sí que la voy a probar, le voy a poner un 5. Creo que es una película que a los amantes del found footage les puede gustar, siendo conscientes de sus defectos, pero si sois más puristas y habéis mamado muchísimo documental encontrado, se os va a quedar una película bastante básica y mediocre. ¿Merece la pena esta película meterla en el catálogo de extremo? No. Es una película bastante light. No veremos ni escenas muy violentas, no veremos prótesis bien hechas, no veremos sangre a borbotones, no veremos gore, no veremos prácticamente... terror sí que se respira, eso sí que... Está bastante bien ambientada, sí, ambientada en el terror está. En ese sentido, aunque tengo alguna escena que yo reconozco que por la sobreactuación a mí me han dado hasta risa, pero los momentos más tensos, sobre todo cuando los protagonistas no hablaban y tenían que gritar y correr de un lado a otro, han sido los momentos para mí, desde luego, más destacables de la película. Os digo que acabó la película, los 5 minutos finales estábamos descojonándonos de la risa. Eso no debería ser así. Así que God Forsaken, primera película extrema para Filmin. ¿Y cómo es la vida que para esta segunda película volvemos a Canadá? Y curiosamente, con lo grande que es ese país, volvemos a Ontario y a volver a hablar de Bradbury, un pueblecito que hay en las montañas de por allí, que es el protagonista de esta historia que os contamos ahora. Curiosamente, las dos películas se ponen en Bradbury. La verdad que como vimos las dos seguidas, la verdad que fue un poco como, ¿cómo? Pero esto no era también el pueblo de la primera, fue un poco raro, una casualidad un poquito extraña. Esta película se llama Real 2, ¿vale? Sí que existe una primera parte, pero debido a la premisa nos atrevimos a ver primero esta. ¿Cuál es esa premisa exactamente? Bueno, pues Real 2 nos presenta a un cineasta llamado Slasher Victim 666 que tras el fracaso de su primera película, Real, según él, porque el protagonista era un hombre, pues decide ponerse manos a la obra para buscar a la mujer perfecta que protagonice su segunda película, Real 2. Podréis encontrar las fichas de Real 1, tanto en IMDb como en Film Affinity. Lo que no vais a encontrar, o al menos yo no he sido capaz, es de encontrar esa película. Él mismo dice que fue un fracaso, que no tuvo éxito y que la vieron poquísimas personas. Pero en esta segunda parte nos explicará los motivos. Una película que, si bien empieza de verdad como Murder Death Koreatown, que por algo me la he puesto, esta película es de esas que parece un found footage puro, un found footage que realmente está hecho con cariño, la forma de explicar, la forma de editar y sobre todo las imágenes que nos muestran. Para mí lo mejor que tiene esta película, lo digo desde ya, es el misterio que le envuelve, desde la existencia o no existencia de esa primera película llamada Real, que además parece como un juego de palabras. Real no sé exactamente qué significa, pero parece que dices real, y según las conversaciones y los diálogos que se repiten bastantes veces durante la película, lo que quiere hacer este Slasher Victim es una película que parezca real, una real movie, una película real, y en eso va a consistir, en que todo lo que veamos sea lo más realista posible. Así que aquí el formato falso documental encaja a la perfección. Nuestro director, guionista y fotografía es Chris Goodwin, a la vez también Slasher Victim 666. A la vez nuestro protagonista es Slasher Victim 666, que este señor al parecer quiere ser el mejor director de cine del mundo. Para ello utilizará a su familia y grabarán varios vídeos snuff para mostrar al mundo de lo que son capaces. Y es curioso porque la película empieza así, bastante potente, tiene un inicio muy trepidante y prácticamente perfecto, que además te explica todo esto que ha dicho Rotten como si fuera lo que ha ocurrido en la película primera, en Real. Así que te hace una especie de resumen para que te sitúes quién es, cuál ha sido su trabajo, y entonces sí que se embarca en lo que hemos venido a ver, en la búsqueda de esa mujer perfecta que encaje de nuevo en el protagonismo de su segunda película. Una cosa quiero aclarar para dejar ya el tema de la existencia o no existencia de Real, no hay tráiler. De hecho, hay tráiler, pero si le das
está privado por el autor o por el dueño, así que Sí. es como si no hubiese tráiler. Así que todo este misterio es lo que a mí más me gusta y más hace que me recuerde bastante a Murder Death Koreatown, pero no os equivoquéis, no trata de lo mismo, no seguirá las mismas pautas ni la misma estructura, y esta será bastante más explícita. La película tendrá varias partes bastante desordenadas, pero empezará con las audiciones a esas chicas. ¿Por qué comento esto? Porque esta película sí que merece estar en la categoría de extremo. Es una película que se toma muy en serio el asesinato. Como siempre digo, no pretenderá hacer sangre a lo serie B, ni asesinatos y torturas a lo cutre, sino que sabrá disimular todo lo que son capaces de hacer y lo que no son capaces de hacer. Algo muy parecido a lo que vimos en August Underground. Con respecto a las torturas que vemos y los asesinatos, la verdad es que había algunos bastante potentes, bastante originales, incluso hacia el final de la película, que es cuando todo se pone muy turbio. Ahí hay una secuencia muy larga sobre 2 torturas. Una de ellas ha sido muy difícil de visualizar, por lo menos para nosotros, así que agradeceríamos que alguien, con la palabra spoiler por supuesto, nos explicara un poquito qué pasa con esa guitarra, que es lo que no hemos entendido que consistía la tortura y por tanto no hemos podido disfrutarla tanto como deberíamos. Tengo que decir también que la película no será 104 minutos de extremo. Aquí viene la cuestión. La película empezará y se desenlazará con el extremo, pero la parte del desarrollo será mucho más como Murder Death Koreatown, explicándonos él todas sus vivencias, cómo pretende hacer esta película, siempre teniendo en cuenta que está grabando un documental o una película para él. Todo eso siempre estará muy bien llevado, la edición, las cámaras, los personajes, todo el mundo será muy creíble, pero el ritmo de la película bajará mucho, incluso habrá momentos que serán un tanto pesada. 104 minutos me parece exagerado para este tipo de películas. A mí también se me ha hecho un poquito larga esa parte como del cuerpo, ¿no? Por así cuerpo decirlo, de la película, sí. de la película. Se me ha hecho un poquito pausado, pero que quizás también influía bastante, pues es que todo ese comienzo tan perfecto, tan trepidante, con esas músicas, o sea, ha sido un empezar tan... que es que a los 2 minutos me decía Rotten: entonces, ¿qué? ¿Te gusta más estos 2 minutos o toda la película que acabas de ver antes? Y obviamente simplemente con estos 2 minutos ya había superado con creces a la anterior en todos los sentidos. Hablar un poquito de las interpretaciones tremendamente naturales, tremendamente realistas. He conocido al protagonista, a Slasher Victim 666, y también he conocido a... ay, no me acuerdo cómo se llama la chica. Y también he conocido a Jane, nuestra coprotagonista, y sobre todo he podido entender más o menos y encajar en mi cabeza en qué consiste la relación de nuestros 2 principales protagonistas. En cierto momento de la película también seguiremos la cámara de otros coprotagonistas, que si bien la historia irá enlazada con la principal, creo que ha sido un poco para meter relleno, y creo que es lo que hace que la película se vuelva tan densa. Sí, para meter relleno, para llegar al final, porque esa parte es interesante con respecto al final que nos ofrecen, pero sí que es verdad que eso es los trozos de película que más confuso me ha hecho la historia, que me ha hecho perderme, que me ha hecho descentrarme un poco de la intención del que yo pensaba que era mi principal y único protagonista. Tengo que decir que si alguna vez encontramos Reel 1, o si alguien la tiene, si alguien puede conseguirnosla, nos comprometemos a hacerle un vídeo a las 2 películas con spoiler, analizando todo lo que ocurre tanto en la primera como en la segunda. Pero este vídeo era un poco más para explicaros estas 2 películas de fun footage extremo, para que las veáis, opinéis y conozcáis un poco más de lo que se hace en algunos festivales buenos. Recordar eso, que las tenéis disponibles en Filmim, estas 2 y otras más que también hemos estado viendo, y que hay algunas bastante interesantes que creo que os traeremos, no sé en qué tipo de vídeo o de formato, si lo haremos por Instagram o por el canal secundario, pero que sí que se merecen hablar un poquito de ellas, y más porque eso ha sido una decisión pues que el festival ha moldado un poco y ha intentado encajar pues con respecto a la situación actual que existe un poco en el mundo del cine y de los festivales. Así es gratuito en ese sentido, simplemente tienes que tener Filming para acceder a esas películas, así que oye, de momento chapo por Terror Movies. Nota para Reel 2. A esta le voy a poner, yo creo que un 7,5. Venga, ahí me voy a mover, porque te compro, la parte central, la parte del cuerpo ha sido un poco como ida de olla total, ¿no? Pero ha merecido la pena. Me quedo con el 7,5 también. La verdad es que la peli merece la pena, sí. Pero solo a las personas, igual que dije Murder Death Koreatown, solo a las personas que este formato os guste, porque si no os vais a aburrir, por mucho que tenga su parte bruta al principio y al final. Pero si no os gusta el formato, creo que no va a ser para vosotros. Hombre, aclarar que durante el desarrollo de la película también hay escenas gráficas y escenas violentas, pero no
no tienen la misma carga ni la misma potencia que al principio y el final. Yo creo que sí que merece la pena echarle un vistazo. Quizás esta no es tan purista como Murder Death Koreatown, y sé que hay muchísima gente que le gustó Murder Death, así que creo que esta también podría satisfacer a muchos, así que animaros. Dicho esto, si os gusta el Found Footage, el falso documental, el Screen Life, todas estas películas que marean al público, este es vuestro canal si no nos conocíais. Los reyes del Found Footage, os lo aseguro. Así que, como siempre, muchas gracias a los Patreons, a los miembros, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti 5P. Como siempre a ti, es Laser Victim 666. No olvidéis quitar siempre la tapa de la cámara antes de grabar a vuestra víctima y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.